Muy buenas tengan todos, espero que esto les esté sirviendo mucho, ya está pronto el examen, etcétera. Ojalá que en serio les vaya muy bien. Y bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio de VBA número 2, subrutinas y funciones, que ya muchos me lo habían pedido y que también es cierto que pues no lo había subido. Es porque bueno, se me había complicado, porque siempre se me hace muy largo el video, pero espero que esta vez se me haga más corto. Bueno, acá tengo la plantilla y acá están las instrucciones que las pueden descargar de EcoAula, como siempre, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Dice instrucciones, ejercicio único, certificados de depósito a plazo. Dice que una compañía desea llevar, bueno, etcétera. Dice que mediante el uso del editor de VBA y la creación de macros proceda a realizar las siguientes actividades: insertar un módulo llamado cálculos y guarde el archivo en formato habilitado para macros. Bueno, en mi caso ya está guardado el archivo en formato habilitado para macros, pero si no lo han hecho, ya ustedes saben cómo hacerlo. Y si no, bueno, le van acá donde dice archivo, donde dice guardar como, y acá, ¿verdad? Cuando le dan guardar, por ejemplo, tienen que poner acá que es un libro de Excel habilitado para macros. Yo no lo voy a hacer porque ya yo lo tengo guardado habilitado para macros, pero bueno, háganlo ustedes si aún no lo han hecho. Entonces dice que vamos a insertar un nuevo módulo llamado cálculos. Entonces vamos a la pestaña programador, vamos a la pestaña Visual Basic y acá donde dice insertar le damos aquí y le damos donde dice módulo, ¿verdad? Y tenemos que ponerle, ¿cómo es? Tenemos que ponerle cálculos. Voy a poner esto acá. Ok, tenemos que ponerle cálculos. Entonces vamos a ponerle acá, le ponemos cálculos. Muy bien, entonces con eso completamos la instrucción A. Luego nos dice B y se genera una macro de tipo función llamada intereses que reciba como parámetros el monto principal del CDP, la tasa de interés y el plazo en días, entendiendo que el plazo es la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del CDP, y que devuelve el monto de los intereses, los cuales se calculan con la fórmula monto principal por tasa por plazo dividido entre 360. Ok, entonces primero vamos a definir la función, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, intereses, vamos a ver. Entonces, dice que nos tiene que pedir que reciba como parámetros el monto principal, la tasa de intereses y el plazo. Entonces, como parámetros, entonces voy a definir monto principal. Monto principal, también tasa. Bueno, pero el monto principal como tipo moneda. La tasa como tipo single y el plazo como un integer. Mejor. Y todo esto de tipo currency. Ok, ahora les voy a decir cómo es que funciona esto. Bueno, pero primero vamos a terminarla. Entonces voy a decir que esta función intereses es igual a monto principal, porque eso es lo que nos dice el enunciado. Monto principal por la que es, por la tasa, por plazo, y dice que dividido entre 360. Eso lo estoy sacando de aquí, ¿verdad? Aquí nos da la fórmula, por plazo dividido entre 360. Ok, con eso esa fórmula estaría completa. La voy a guardar. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo. Aún no lo vamos a probar. Si lo probaríamos les aseguro que funciona, pero mejor aún no, porque es que podría probarse de una vez, pero es mejor que el enunciado terminarlo. Pero no, bueno, la verdad es que sí, mejor lo vamos a probar, pero es para explicarles un toque cómo funciona.
Imaginen esto como cualquiera de las funciones que ya están en el mismo Excel. O sea, imaginen la función buscar v, etcétera, digamos. Esta función se va a llamar intereses, ¿verdad? Así la vamos a encontrar como función intereses. Y esto que nos dice aquí, los parámetros que pide monto, tasa y plazo, va a ser lo que nos va a pedir, como por ejemplo, recuerden que buscar v, por ejemplo, nos pedía un valor para buscar, una matriz donde buscar, la columna, etcétera. Eso es lo que nos va a pedir aquí, es lo que está entre paréntesis, nos va a pedir un monto principal, una tasa y un plazo. Y esa función, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver algo de tipo moneda, ¿verdad? Porque estamos hablando de montos económicos. Entonces nos va a devolver algo como tipo currency. Y luego la instrucción que ejecuta, o sea, una vez ustedes metan estos datos, la instrucción que ejecuta va a ser esta. O sea, dice que la función va a ser igual al monto principal que ustedes den aquí, por la tasa que ustedes den aquí, por el plazo que ustedes nuevamente den aquí, dividido entre 360. Ahora, si quieren, vamos a probarla, ¿verdad? Para que ustedes vean. Vamos a ver. Si le doy aquí, tenemos que ir aquí. Entonces, ustedes lo que hacen es, ¿verdad? Por ejemplo, vienen aquí, ¿verdad? El cálculo de intereses y hacen como si fuesen a escribir una fórmula normal. O sea, ponen esto y buscan la fórmula que se llama intereses, que fue la que hicimos, y ven aquí cómo sale, la seleccionamos y ven que nos pide parámetros. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que nosotros habíamos definido? Habíamos definido primero un monto principal, vean acá, o sea, nos va a pedir un monto principal. Entonces, ahí está cochinada. Entonces, el monto principal sería este que está acá, entonces lo seleccionamos, ¿verdad? Y seguimos como si fuese una función normal. Luego nos pedía la tasa, como pueden ver acá, tasa, ¿verdad? Entonces seleccionamos la tasa, que sería esta, y luego nos pedía el plazo, que recuerden que aquí nos decía, acá en las instrucciones, que el plazo es la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Entonces en esta parte lo que hacemos es de simplemente la fecha de vencimiento menos la fecha de emisión, cerramos eso y le damos enter y ven cómo nos hace el cálculo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? La fórmula nos pidió el monto principal, que es este, luego nos pidió la tasa, entonces multiplicaba esto por esto, ¿verdad? Y luego también por la fecha de por el plazo, que era el plazo era la diferencia entre estas dos fechas. Y esto también esto se divide entre 360, que es lo que pasó aquí. Ven, o sea, el monto principal lo multiplica por la tasa, por plazo, y lo divide entre 360 luego. Entonces eso fue lo que hizo. O sea, aquí nos pidió el monto principal, la tasa como una fórmula normal, el plazo, luego ejecutó esta instrucción, ¿verdad? Lo que nos pidió lo multiplicó y lo dividió entre 360. Así es como funciona, ¿verdad? Si quieren lo prueban con estos de aquí abajo, pero si quieren nada más le hacen así. Igual va a funcionar, pero igual ya sabemos que funciona, entonces lo voy a eliminar. Es que me sirve más que quede en blanco. Pero lo pueden probar para lo mismo, para que ustedes verifiquen que eso les funciona. Ok, entonces con eso terminamos ya la primera, la instrucción B, perdón. Muy bien. Ahora vamos con la C, que dice genera una macro de tipo función, ¿verdad? De tipo función, llamada estado. Ok, vamos empezando de una vez, entonces, aquí mismo, entonces, function, y que se llame estado, y que nos va a pedir como parámetros la fecha de vencimiento del CDP. Entonces ahí voy a ponerle vencimiento como tipo, y al ser fecha, entonces lo voy a poner como tipo de fecha de vencimiento, y la fecha de corte, entonces le voy a poner corte también como date, porque igual es una fecha. Y dice que devuelva el valor vencido si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, el valor por vencer cuando falten 10 días o menos para su vencimiento con respecto a la fecha de corte,
o el valor activo, ok, utilice la estructura de programación if. Bueno, entonces esto nos tiene que volver un texto, esta fórmula. Entonces voy a poner que me vuelva tipo string. Muy bien. Entonces primero vamos a definir una variable que se llame diferencia, que es lo que, o sea, esta variable lo que va a guardar es la diferencia entre estas dos fechas, como tipo integer. Muy bien. Entonces vamos a decir que diferencia es igual al vencimiento menos el corte, ¿verdad? Ok, hasta explicar para acá. Que esta función va a ser como lo que hicimos acá. Vamos a hacer una función que se llama estado. Nos va a pedir dos parámetros. Uno es el vencimiento, el otro el corte. Entonces luego va a decir, ok, en esta variable de diferencia, lo que se va a guardar es la fecha de vencimiento menos el corte. Que esos datos los va a tomar de aquí, ¿verdad? Nosotros se los vamos a proporcionar. Qué sé yo, si esto da 5, ok, lo va a guardar en la variable de diferencia. Recuerden lo que yo les había explicado antes. ¿Qué diferencia es? Que las variables son como un recipiente que guardan cosas. Entonces, lo que esto de, por ejemplo, si esto da 17 días, eso es lo que va a guardar aquí. Ahora vamos con el if. Entonces vamos a decir if diferencia es menor. ¿Dónde está mi menor? Está aquí. Menor a 0, then, vamos a poner aquí, then estado es igual a vencido. Muy bien. Ahora vamos a hacer un else if diferencia es menor o igual a 10, entonces estado igual por vencer. Muy bien. Y ahora un else, ¿verdad? Un else, y vamos a decir entonces que de si no es gallo es gallina. Entonces, si no se cumple ninguno de esos dos estados, es igual a vencido. Activo, perdón. Es igual a activo. Cerramos el if. Aquí, el if. Y ya con eso habremos terminado ya nosotros nuestra función. Ahora, para explicar cómo funciona. Ok. Definimos una función, ¿verdad? Que se llama estado, igual que esta que intereses. Nos pide dos parámetros, ¿verdad? Vencimiento y corte, que en este caso van a ser un par de fechas que nosotros vamos a seleccionar. Luego nos va a devolver un tipo de texto. Ok, definimos una variable que se llama diferencia. Entonces aquí hicimos diferencia, o sea, en esa variable, ¿qué es lo que se va a guardar? Pues el resultado de esto, el resultado de vencimiento menos corte, o sea, el resultado de restarle la fecha de vencimiento a la fecha de corte. Y luego, ok, en esa variable va a estar guardado, imaginemos que ese número sea menos 2, por ejemplo. Entonces va a decir, si diferencia, o sea, si menos 2 es menor que 0, entonces, ¿qué nos va a devolver la función estado? Nos va a devolver vencido. Porque, pues, si es menor que 0 significa, o sea, si el resultado es negativo, significa que ya han pasado más días de los que debería tener para haber pagado el depósito, etcétera. Entonces ya está vencido. Else if, si no, bueno, también es como si no se cumple esto, vamos con esto. Si diferencia es menor o igual a 10, entonces por vencer, ok, porque si faltan 10 días, digamos que ya está a punto de vencerse. Y si no se cumple ni esta, entonces está activo. Por ejemplo, si la diferencia entre esto, ¿verdad? 10 y 50 días, ok, no se cumple esta, porque 50 es mayor que 0, no se cumple esta, porque también es mayor que 10, entonces, si no se cumple esta o esta, va a estar aquí. Cualquier número que dé para arriba de 10, va a ser activo.
Entonces, si quieren, lo vamos a probar también para que vean que efectivamente funciona y cómo funciona. Entonces, eso sería aquí en estado. Entonces, hacemos como siempre, una función normal, pero esto se llamaba estado. Estado. Aquí está. Que nos pedía la fecha ¿de qué? La fecha de... Si quiera que nos pedía. La fecha de vencimiento, pues entonces es esta. Y eso nos decía que... Ok, el otro parámetro nos decía que la fecha de corte. Y la fecha de corte está, me parece que está aquí. Es esta. Muy bien. Y eso eran los dos valores que nos pedía nada más. Entonces, si le damos enter nos debería decir si está vencido, por vencer, etcétera. Sí. Ven, nos dice que en este caso está activo. Vamos a ver si funciona. Ustedes le dan aquí. Perdón, aquí algo pasó. Vamos a ver qué ocurre. Ah, sí, creo que ya sé. Ya sé qué pasó aquí. Para que no les pase, ¿verdad? Cuando ustedes ven que a mí me pasa algo así, es porque ahí tal vez a veces todos fallamos, ¿verdad? Pero ustedes lo que hacen es ver cómo resuelvo yo el problema, para que ustedes más o menos vean como que ustedes dicen, ok, si me pasa algo así puede ser tal cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Vale, que me di cuenta rápido. Pues que esta celda, la de la fecha de corte, deberíamos fijarla, porque esta no queremos que se mueva. Esta fecha de corte solamente está aquí, es única. Entonces, como yo no la fijé, pues esto se fue moviendo, ¿verdad? Y nosotros no queríamos que se moviera. Entonces, si yo fijo esta celda, ahora sí debería funcionar. Perdón. Es esta. Pero fija, ahora sí debería funcionar. Ok, vamos a ver. Sí, ahora sí funcionó. Entonces era eso. Porque, o sea, esta no la fijamos porque nosotros queremos que esta sí se vaya moviendo, ¿verdad? Vaya buscando aquí. Pero la fecha de corte es única y solamente se encuentra en esta celda. Entonces tenemos que fijarla para que no se nos mueva de ahí. Ok, perfecto. Pero en este caso, como les digo, lo voy a dejar en blanco porque me sirve más para la última instrucción del ejercicio, si no me equivoco, creo que era. Entonces ya, perfecto, volvamos. Bueno, con eso finalizamos la instrucción C. Ahora vamos con la D, que dice genere una macro, ¿verdad? Genere una macro llamada resumen que sume los montos y cuente los CDP por frecuencia de pago de intereses para luego escribir los datos resultantes en las celdas correspondientes de la hoja resumen. Utilice una estructura de bucle for, así como una estructura condicional select case. Ok, entonces vamos a ver. Dice que lo que tiene que hacer es escribir cosas aquí en la hoja resumen, o sea, completar esto. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es generar una macro. Entonces la macro se va a llamar resumen. Entonces vamos a poner subresumen. Muy bien. Ahora sí. Luego voy a definir algunas variables, como es la de siempre, la variable fila, como tipo byte. También voy a definir, en este caso, una variable. Vamos a ver qué variable me podría servir. Sí, bueno, monto mensual, como tipo moneda. También voy a definir monto trimestral, porque bueno, es monto trimestral, monto mensual y monto anual, creo. Esos son los tres tipos de montos que hay. Monto trimestral, como tipo moneda también. Y bueno, el monto anual. Monto anual. No se pueden dejar esto. Como tipo moneda también. Ok. También voy a definir las cantidades para los CDP. Entonces voy a poner cantidad. Lo voy a dejar así. Cantidad mensual. Cantidad mensual. Como tipo byte. Cantidad trimestral, también como tipo byte, y cantidad
anual como tipo by también. Ok, esas son las variables entonces que voy a definir: monto mensual, monto trimestral y monto anual, y también la cantidad respectiva para cada una de esas. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a iniciar con el for. Vamos a decir for fila. Vamos a ver dónde están esas filas. De la fila 6 a la 35. Ok. For fila 6 to 35. Entonces, para esa fila, vamos a decir select case, ¿verdad? Del range de K. Y bueno, el trim de la fila, etcétera. Y trim fila punto value. Ok, entonces estamos diciendo que para acá, ok, de la fila 6 a la 35, ¿verdad? De la fila 6, de esta fila a esta, para cada caso K, o sea, de verdad mensual, anual, etcétera. Para eso es el case. Ahí, ¿cómo hago? Ok. Entonces, para el caso mensual, ¿verdad? Caso mensual, o sea, los que digan mensual, ¿verdad? Para el caso mensual, vamos a ver, monto mensual, ¿verdad? Es igual a monto, y monto mensual también. Ok, monto mensual es una variable, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a guardar en la variable de monto mensual? Entonces, el monto mensual más, o sea, lo que haya, que en este caso es 0, pues, más el range. Vamos a ver dónde está. Los montos están aquí en F. Entonces, el range de F y el trim de la fila. ¿Qué pasa? Aquí está. Y trim de la fila punto value. Ok. Y dice que cantidad mensual, ¿verdad?, va a ser igual a cantidad mensual más 1. Ok. Ahora, para el caso, bueno, es más, lo voy a copiar y pegar porque es básicamente lo mismo. Bueno, primero voy a poner aquí trimestral. Voy a poner ahí trimestral y voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Entonces, para el caso trimestral es igual, solo que todo lo cambiamos por trimestral. Entonces, monto trimestral es igual a monto trimestral más el range de F. No, esto sí lo dejamos así. Y aquí también sería cantidad trimestral es igual a cantidad trimestral más 1. Listo, entonces y el caso final, que es el caso anual. Caso, ok, monto anual. Voy a cambiar aquí también. Monto anual es igual a monto anual y cantidad anual. Muy bien. Entonces, ok, ya tenemos todos. Entonces cerramos el select case. Aquí más o menos es donde está. Viene aquí. Sí. Entonces en select.
cerramos ahí, cerramos también el for, ¿verdad? Creo que está como por ahí. Next. Ok, entonces, primero voy a explicar qué es lo que pasa hasta lo que llevamos, ¿verdad? Entonces, ok, subresumen, una macro que se llama resumen. Definimos las variables, variable fila, variable monto mensual, monto trimestral, monto anual, también son respectivas. Lo de los montos es para contar, valga la redundancia, los montos de los EDPs, y lo de la cantidad es para contar, como nos dijo aquí la instrucción, para contabilizar la cantidad de los EDPs. Luego dijimos, utilizamos un for, ¿verdad? Que dice, para la fila 6 a la fila 35, o sea, de aquí a aquí, nada más, porque no queremos que busquen otros lados. Dice que de la fila 6 a la fila 35, dice que utilizamos un select case que dice que es para el rango K, o sea, todo esto. Entonces dice case mensual, o sea, de estos casos, el caso mensual, pues serían, valga la redundancia, todos los que digan mensual, ¿verdad? Entonces, para el caso mensual, ¿qué es lo que hay que hacer? En la variable monto mensual, ¿verdad? Guardamos monto mensual, que en este caso, al momento, digamos que cuando encuentre el primer monto mensual, aquí va a estar vacía esa variable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok, esa misma variable más el respectivo monto, ¿verdad? Del rango F, o sea, aquí tendría que sumar el respectivo monto del rango F, este que está aquí. Muy bien. Y eso lo va a seguir haciendo, porque por ejemplo, cuando vuelva a encontrar el siguiente, vamos a ver, el siguiente mensual, por ejemplo, ¿qué va a tener que hacer la variable? Sumar lo que ya esté en la variable, ¿verdad? Más el respectivo monto de acá. Entonces va a tener que sumar lo que ya está en la variable, sería este monto de aquí. Entonces va a tener que sumarle este otro, por ejemplo, y así sucesivamente para sacar el monto total. Y con la variable cantidad mensual pasa lo mismo. Ok, cantidad mensual en este momento estaba vacía cuando encontró, perdón que abrí esta cosa, puedo volver a activarla. Ok, ya lo quité. Dice que, ok, sí, la variable al principio estaba vacía. Entonces, cuando encontró la primera cantidad mensual, ¿qué es lo que tiene que hacer? En la variable cantidad mensual, a la cantidad mensual sumarle 1. Entonces, aquí sumaría 1, ¿verdad? Cuando vuelva a encontrar otro, le va a sumar a esa misma variable que ya tenía otro 1. Entonces, si aquí teníamos 1 y aquí le sumamos 1, pues, 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, aquí va a sumar 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Eso es para contabilizar, como nos dice ahí, la cantidad, ¿verdad? De cada uno que hay. Por ejemplo, cuántos EDP mensuales hay. Y bueno, eso aplicaría igual para también los trimestrales y los anuales, funciona exactamente igual. Entonces no lo explico porque lo mismo que esto funciona aquí, ¿verdad? Cuando encuentra trimestral, lo va sumando y así. Entonces, ok, ahora ya tenemos, ¿verdad? Digamos así, los montos y todo, pero tenemos que escribirlos en la hoja resumen. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero activamos la hoja resumen, ¿verdad? Porque ahí es donde necesitamos que eso se escriba. Entonces, worksheet, ya ustedes saben, creo que ya se saben worksheet, ¿cuál? Resumen, tenemos que activarla. Punto activate. Ok, para activar esa hoja, porque si no los datos nos lo escribiría en la hoja en la que estemos, pero nosotros queremos que lo escriban en esa hoja. Entonces, worksheet resumen punto active. Y entonces ahora vamos a escribir, por ejemplo, vamos a ver, aquí, ¿verdad? Entonces en el rango B2 punto value, en la celda, perdón, B2,
¿Qué tiene que estar? El monto mensual. O sea, hace lo que tenga esta variable de aquí. Porque sí, como ustedes pueden ver, o sea, en el rango de la celda B2, o sea, dígase en esta celda, específicamente en esta, tiene que estar el total, ¿verdad?, de los montos del CDP mensuales. Luego aquí el total de los montos trimestrales, anuales, aquí el conteo, o sea, hace cuántos CDPs mensuales hay, cuántos trimestrales, y aquí el promedio, que sería el total dividido entre la cantidad. Entonces, en el rango, en este caso el B3, ¿verdad?, que sería este, el rango B3, o sea, la celda B3, punto value, tiene que estar el monto trimestral. Y así sucesivamente. En el rango B4, no, perdón. Bueno, sí, pero no. Sí se puede hacer así, pero mejor lo voy a hacer de otra forma. Mejor lo voy a hacer primero todo lo mensual, luego todo lo trimestral y así. Pero entonces, o sea, entonces aquí sería C2, aquí sería D2, punto value, es que es para mejor no complicarnos. Punto value sería igual a el monto mensual dividido entre la cantidad mensual, para copiar y pegar mejor. Y esto también sería mensual. O sea, es mejor hacer primero así, para no confundirse, para hacerlo primero así, ok, en el rango B2 vaya el monto mensual, aquí. Luego que en el rango C2, en este, vaya la cantidad y que una vez aquí por medio, para hacerlo mejor así y no así. Y también es que es más fácil para hacer esto, vean. Agarro esto, lo copio y lo pego aquí. Y simplemente le cambio los valores aquí. Trimestral, 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 trimestral. Bueno, y le cambiamos aquí por 3 porque ya no serían las celdas 2 sino en las celdas 3. C3 y D3. Muy bien. Y por último, aquí serían 4, 4 y 4. Y estos serían los anuales. Monto anual, anual, anual y anual. Muy bien. Con eso, bueno, primero vamos a probarlo, ¿verdad? Muy importante, vamos a probarlo. Ya estaría finalizado, pero quiero probar esto, a ver. Quiero probarlo, entonces, vamos a ver. Pero es que para eso mejor hay que ejecutar esto, entonces, vamos, pero quiero probarlo. Aquí era intereses, la función intereses, pedía el principal, si no me equivoco. Ok, esto se hace así, por la tasa, y creo que era este menos este, sí, y lo hago todo, y luego este es estado. Es que necesito estos datos para que esa función funcione. Estado era, ahí que era estado, fecha de vencimiento esta, y la fecha de corte, que es esta, pero fijada. Bien, y lo hago con todos. Ahora, teniendo estos datos, ahora sí va a poder hacer esto. Entonces vamos a ejecutar esa macro. ¿Dónde está? Aquí.
La voy a ejecutar. Ok, en teoría se ejecutó y ya debería estarnos. Ok, sí, vean, perfecto. Nos puso aquí, aunque un segundo. No. Algo pasó aquí, algo pasó aquí. Vamos a ver qué pasó. Y ahora sí me funcionó. Lo que hice dos cosas. Primero, primero agregué esto, ¿verdad? Para activar la hoja de obligaciones. Antes de hacer esto, ¿verdad? Ya luego aquí sí activamos la hoja resumen, pero es cuando queremos poner los datos. Pero primero agregué esto para activar la hoja de obligaciones mientras se está ejecutando esta instrucción, digamos. Y además, no me había dado cuenta, seguro ustedes tal vez sí lo notaron, de que yo estaba poniendo aquí monto principal y no, lo que va aquí es la cantidad. Entonces yo, todo esto decía monto. Entonces de ahí lo que se ponía en esta celda era lo mismo que en esta otra, porque las dos decían monto mensual, pero esta es cantidad. Entonces ahora sí, si yo ejecuto esta macro y voy aquí a la hoja de resumen, vemos como que aquí están el total de los montos de los CDPs, la cantidad de los que hay y el promedio. Entonces ahora sí funcionó. Perfecto. Entonces ahora sí. Y ahora sí. Como les digo, esto de aquí posiblemente, es más, esto de aquí no es tan necesario, esto que agregué, lo de activar las obligaciones, pero de ahí es que estaba yo poniendo aquí, lo estaba poniendo mal, estaba poniendo el mismo nombre. Y lo que va en las celdas 2, dígase aquí, es el conteo, no el monto total. Entonces por eso se estaba agregando igual, pero ya está subsanado el problema. Entonces con eso hemos finalizado ya la instrucción D, ¿verdad? La instrucción de lista. Y vamos con la E, que dice: genere una macro llamada generar datos que lea todas las filas con datos de la hoja de obligaciones y para cada fila ejecute las funciones intereses y estado con los parámetros correspondientes, de manera que los valores de la función intereses se escriban en la columna L y los de la función estado en la columna M. Por último, debe ejecutar la macro resumen, salvar el archivo y desplegar un mensaje que le informe al usuario que se terminó de ejecutar la macro. Básicamente, según lo que nos dice esto, es que generemos una macro que ejecute todas las otras, o sea, una macro que haga lo que estas tres juntas hacen por separado. Entonces vamos a hacerla. ¿Cómo se tiene que llamar la macro? Dice macro generar datos. Entonces generar datos. Muy bien. Excelente. Entonces voy a definir dos variables. La variable fila, como tipo by, y una variable que se llame plazo, como tipo integer. Muy bien. Entonces, ok, primero vamos a activar la hoja obligaciones. Worksheets. Vamos a ver. Obligaciones. Porque es donde queremos que vaya primero, ¿verdad? A ejecutar pues, los datos que tienen que ejecutar ahí. Como hacer calcular los intereses y si está vencido y todo eso. No es active, es activate. Muy bien. Ok, activamos esa hoja. Ahora vamos a utilizar un for que diga para la fila de la 6 a la 35, si no me equivoco, creo que era. Vamos a ver. Sí, 6 a 35. De la fila 6 a la fila 35, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vamos a ver. Dice que plazo es igual al range de J y el trim de la fila, y trim fila punto value menos el range de
range de G, de I, perdón, el range de I, y luego el trim, fill, y luego que el range L y el trim de la fill punto value es igual a intereses que así se llama la función range f y trim de la fila punto value coma range G range G y el trim de la fila punto value coma plazos y cerramos aquí. F, ya casi les explico esto, pueden decir ahí, pero no está explicando. Sí, es que estoy primero haciéndolo. Intereses, range, sí. Muy bien. Y me falta también ahora la de estado, que es range M, que es donde se van a escribir las cosas. Y el trim de la fila punto value es igual a estado J y trim de la fila punto value coma range E2 punto value fin de la instrucción. ¿Cómo? Range estado J y trim de la fila punto value coma range E2 de pro. Esto está bien. Bueno, primero vamos a cerrar el next, el for, perdón. Ahora voy a ver qué pasa aquí. Listo, fue que me faltaba ponerle este range de aquí. Muy bien. Voy a finalizar. Ustedes van a decir, ay Dios mío, pero qué pasa. Como les digo, ya casi les explico, es que prefiero mejor terminarla. Entonces, call, resumen. Muy bien. Y entonces this for book punto save y ponemos un msg box que diga cálculos finalizados. Muy bien, ahora sí. Recuerden que esta macro lo que tenía que hacer era básicamente ejecutar todas las anteriores. O sea, tiene que poner, bueno, pero por cierto, sí, ahora sí es bueno que esto lo dejen en blanco porque vamos a probar si funciona. Esto y esto también.
Entonces tiene que hacer este cálculo de aquí, tiene que poner el estado aquí y además tiene que poner los datos de aquí. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos. Aquí lo que hicimos es ok, subgenerar datos, ¿verdad? Din fila, din plazo, worksheets, obligaciones, punto active. O sea, activamos primero esta hoja. Ok, vamos a esta hoja porque es donde vamos a empezar. Entonces dice que para la fila 6 a la fila 35, dígase de aquí a aquí, ¿verdad? Dice que plazo, o sea, en la variable plazo, va a ser igual al rango de J menos el rango de I. O sea, sí, va a ser, el rango de J sería esto. Y el rango de I sería aquí. Entonces el plazo, recuerden que el plazo es la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de emisión. Entonces lo que se va a guardar en esa variable va a ser pues la diferencia entre, por ejemplo, esta fecha y esta, entre esta fecha y esta, entre esta fecha y esta, etcétera. Esta está en el rango J, ¿verdad? Y esta en el rango I. Ok, como les digo, supongamos que ese valor sea 5. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ok, ahí guardamos eso en esa variable. Entonces, ¿qué hacemos luego? Dice que en el rango L, ¿verdad? En el rango L, o sea, aquí, ¿qué se va a guardar ahí o qué se va a poner ahí? Dice que lo que se va a poner es la función intereses, que es esta que hicimos aquí, ¿verdad? De hecho, si pueden ver, es la misma, vean. Nos piden monto principal, una tasa y un plazo, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa aquí, vean. Está la función intereses ahí, ¿verdad? Sí, como la pueden ver, o sea, aquí está, intereses. Y nos dice que el rango, ¿verdad? Recuerden que la función intereses nos pedía monto principal, nos pedía tasa y nos pedía plazo. Entonces, función intereses, supongamos que aquí nos pediría el monto principal. Entonces, ¿cuál va a ser el monto principal? Lo que está en el rango F, o sea, sí, estos, ¿verdad? Todos estos. Luego el plazo sería lo que está en el rango G, la tasa, perdón, que serían estas. Por eso ponemos aquí, ¿verdad? El rango G, que sería la tasa. Y luego el plazo, ¿verdad? Que recuerden que es la diferencia entre digamos, las dos fechas. Pero no ponemos, por ejemplo, esto. Incluso podríamos realmente poner todo esto aquí. Pero ya para qué solo ponemos plazo. ¿Por qué? Porque en la variable plazo ya está ejecutada esa instrucción. O sea, ya está ejecutada y ya está guardada, la diferencia. Entonces, por ejemplo, la diferencia, qué sé yo, va a decir, aquí está el monto principal, aquí está la tasa, y la diferencia entre estas dos fechas ya va a estar guardada aquí, en plazo. Por eso simplemente ponemos la variable plazo aquí, porque ya aquí va a estar el valor que necesitamos. Igual, dice que en el rango M, o sea, aquí, dice, tienen que escribir los estados, vencido, por vencer, etcétera. Entonces, recuerde que en la función estado nos pide la fecha de vencimiento y la fecha de corte. Entonces, la función estado, aquí está, ¿verdad? Es la misma que hicimos arriba. ¿Dónde está la fecha de vencimiento? Pues en el rango J, o sea, aquí, todas estas. ¿Y dónde está la fecha de corte? En el rango, en este caso, la celda específicamente E2, que es la que está acá, esta de aquí. ¿Ven? Ok, y luego, con eso va a poner los datos aquí, que sería básicamente lo que quería, ejecutar la función intereses y ejecutar la función estado. Pero también necesitamos que haga lo que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente llamamos, ¿verdad? Con el comando call, llamamos a la función resumen, o sea, se va a ejecutar toda esta. Llamamos a esta y ella se va a ejecutar. Y luego nos decía que, y al ejecutarse obviamente va a hacer lo que debe de hacer, que es poner todo esto aquí, ¿verdad? Y luego nos decía que salvar el archivo o guardarlo y desplegar un mensaje que informe al usuario que se terminó. Entonces lo guardamos con el comando thisworkbook.save, ¿verdad?
y luego que se muestre un mensaje, ¿verdad? En este caso con un message box que nos diga que se terminó de ejecutar la macro. En este caso yo le puse cálculos finalizados. Entonces, si ejecutamos esta macro, debería de ejecutarse todo. Entonces vamos a probarla. Vamos a ver. Ok, vean cómo efectivamente me dice, bueno, se hizo todo, ¿verdad? Y luego me dijo que cálculos finalizados, ¿verdad? Que es el mensaje que nos tenían que poner, y vamos a verificar, bueno, vamos a verificar que realmente lo haya hecho. Si ven como aquí puso todos los datos, y aquí también puso y ejecutó, digamos, la función intereses y la función estado, y puso las cosas aquí. Entonces con eso hemos finalizado la instrucción E y por ende todo el ejercicio. Entonces, como siempre, espero que les haya servido. Continúen practicando y muchos éxitos.